Gladys es médica de la Universidad Nacional. Ella es magíster en salud colectiva de la Universidad de Antioquia y doctora en salud pública de la Universidad Nacional. Trabajó varios años como líder de investigación dentro de Metrosalud y actualmente está vinculada a la Universidad CES de Medellín, impulsando la creación de doctorado en salud pública. Y también contamos con la presencia de Mireya Avellaneda. Mireya, su trabajo de tesis de maestría es sobre violencia y las relaciones de pareja, pero en mujeres profesionales vinculadas al sector de la salud. Entonces, buena parte de la presentación de Mireya girará en torno a su trabajo específico que ella desarrolló dentro de su maestría. Mireya es terapista ocupacional, egresada de la Universidad Nacional, especialista en infancia, cultura y desarrollo de la Universidad Distrital Francisco José de Cali. El ejercicio de ella se ha ubicado dentro del contexto de la salud pública con un énfasis en diagnósticos de violencia intrafamiliar y la violencia contra la mujer y el maltrato al menor, trabajando entonces o dinamizando las redes de buen trato dentro de la Secretaría Distrital de Salud. Entonces, la modalidad de trabajo para el día de hoy vamos a hacerla con base en una pregunta provocadora, la cual van a responder de manera simultánea Mireya y Gladys. No sé cuál de las dos va. Gladys arrancará primero. Entonces, esa pregunta es ¿qué caracteriza, cuál es la esencia de la violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja en la ciudad de Medellín en la primera década del siglo XXI y por qué lo anterior es importante para la salud pública? La misma pregunta, digamos, ajustada a la experticia de Mireya. Entonces, ¿qué caracteriza, cuál es la esencia de la violencia de pareja contra mujeres profesionales del sector de la salud en la ciudad de Bogotá y por qué lo anterior es importante para la salud pública? Entonces, a partir de la primera muestra de Gladys y de Mireya, abriremos entonces el debate que nos convoca la mañana de hoy. El sexto capítulo está dedicado a los resultados de los grupos focales, que se hicieron 10 grupos focales con 60 personas, 44 mujeres y 16 hombres, que
trabajaban en los sectores de salud, asistencia social y de justicia en la ciudad de Medellín. Y el séptimo capítulo trata pues, de retomar los resultados de los anteriores y de construir unos contextos explicativos de la violencia en las relaciones de pareja en Medellín en la primera década del siglo XXI. Finalizamos con una conclusión. Entonces el día de hoy vamos a hablar básicamente, dada la pregunta que se plantea para el debate, de por qué la violencia en las relaciones de pareja se puede considerar un problema de salud pública y acerca de los contextos explicativos, tratando de caracterizar lo específico de esa violencia en la ciudad de Medellín para poderlo comparar pues, con Bogotá y de pronto pues, también situarlo pues, en el contexto global. Bueno, entonces esta diapositiva pues, es del capítulo 1, pero yo la dejé porque es relevante ya que nos sitúa en donde pues, decidimos hacer pues, la apuesta para formular esta propuesta. Entonces nos estamos hablando de todo lo que es la salud pública latinoamericana contemporánea, aquí pues con los contextos explicativos pues, formulados por el doctor Saúl Franco. En cuanto a la epistemología feminista, nos estamos parando sobre todo en la historia discursiva propuesta por la profesora Joanne Scott, y en la psicología social, la teoría de las representaciones sociales, en la vertiente procesual de Moscovici, y todo lo que es la epistemología cualitativa del profesor cubano Fernando Luis González Rey. Y esta tesis es de salud pública, pero podríamos decir que está aquí en la intersección pues, de estas corrientes, podría decirse que está en la salud pública feminista, que está surgiendo especialmente desde finales del siglo XX, con algunos desarrollos especialmente en Europa, en Australia, en Canadá, pues, un poco en Latinoamérica. Todo esto pues, es muy importante tener en cuenta pues, la postura ética, que es una postura de una ética feminista, una ética de la salud pública. Nos estamos parando a favor de las mujeres, y lo cual no significa que estamos pues, en contra de los hombres, sino que como vamos a ver, hay una inequidad de género en las relaciones de pareja violentas, y entonces estamos haciendo una apuesta pues, por las mujeres. También estamos teniendo en cuenta todos los discursos, pues, tanto desde la psicología social como desde la historia discursiva, y teniendo en cuenta pues, al holandés Theo van Dijk. Bueno, entonces, ¿cuáles fueron las preguntas que originaron pues, la tesis? Entonces, dos fundamentales. De qué manera las especificidades históricas, culturales y políticas propician la violencia de género en las parejas en Medellín, y la segunda, qué representaciones sociales predisponen y refuerzan la violencia de pareja allí. Entonces, de allí salió el objetivo general, que es comprender las representaciones sociales de las personas agredidas, agresoras y quienes les atienden sobre la violencia en las relaciones de pareja en Medellín en la primera década del siglo XXI. Y de ahí se derivaron 4 objetivos específicos. El primero fue describir el contexto en estas dimensiones, el segundo fue comprender las representaciones sociales de personas afectadas y perpetradoras, el tercero en quienes les brindan atención a estas personas, y el cuarto comprender las representaciones sociales en la prensa. Esto pues se hizo a través de un estudio cualitativo que tenía pues una fuerte orientación sociocultural por cuanto estábamos indagando con las representaciones sociales, con la historia discursiva, el análisis de los discursos, y tratando pues de producir una explicación que no es totalmente causal, pero tampoco es totalmente comprender, sino es como estar entre la mitad entre comprender y explicar. Bueno, y esto lo hicimos por medio recopilamos información por medio de entrevistas en profundidad. Entrevistamos a 8 mujeres y a 5 hombres que estaban estudiando las relaciones violentas de pareja, los 10 grupos focales que ya les mencioné. Analizamos 53 artículos de prensa, la mayoría de la Chiva, 19 del Colombiano, y hicimos pues una revisión bibliográfica extensa. Bueno, entonces, ¿por qué estamos diciendo que la violencia en las relaciones de pareja es un problema de salud pública? Por 3 razones fundamentales. Entonces, primero, por su significado social. ¿A qué me refiero con esto del significado social? La pareja tiene una significación relevante por cuanto es el emblema del origen de la familia, y la familia tiene pues toda una implicación
explicación en cuanto a la formación social, ¿cierto? Entonces, todo lo que hay escrito y todo lo que las personas construyen alrededor de las relaciones de pareja. En el impacto colectivo vamos a ver las cifras. Esta violencia está ampliamente distribuida, no solo pues en el contexto de Medellín, en el contexto de Bogotá o en el contexto de Colombia, sino en todo el mundo, en diversas culturas, en diversos países. Y como vamos a ver, es un fenómeno cuyas explicaciones tienden más al terreno de lo sociocultural. Entonces no es un destino, no es un designio divino, no es una consecuencia de la biología, la testosterona masculina, es decir, se puede evitar, lo podemos intervenir como intervenimos los accidentes de tránsito, la mortalidad cardiovascular, etc. En cuanto al impacto colectivo, les traigo aquí algunas cifras pues, para ilustrar. Esto es de fuentes secundarias. Entonces, miren, por ejemplo, el Instituto Reina Sofía de España hizo un recuento de calculando unas tasas de cuánto era la incidencia de la violencia en las relaciones de pareja en diversas partes del mundo. Entonces se encontró que en Colombia, en el año 2006, la pareja o la expareja asesinó a 6 mujeres por cada millón de mujeres. En América, a 8. En Europa, a 5 y en España, a 3. Y miren la cifra en Colombia comparada con la cifra en España, teniendo en cuenta que en Colombia hay un subregistro muy importante, entonces puede ser esa cifra mayor, ¿no? Porque en el imaginario colectivo está que en España es el país donde hay más feminicidios íntimos de pareja, y miren que pues, tenemos el doble de la incidencia con unos datos del año 2005. Bueno, en Colombia en el 2009 hubo 43 femicidios de pareja. Cuando estamos hablando de femicidio, estamos hablando de un concepto pues, que tiene un significado político que nació pues, por una propuesta de Diana Russell en Estados Unidos y que después fue trabajado por Marcela Lagarde en el sentido del homicidio de mujeres como genocidio de mujeres y la significación política pues, que tiene. Cuando se refiere a estos homicidios que han ocurrido en relaciones de pareja y las mujeres han sido asesinadas por razones de género, es decir, por ser mujeres, entonces estamos hablando de femicidio de pareja y hay autores que hablan de femicidio íntimo de pareja. Entonces, en el 2009, el Instituto Nacional de Medicina Legal por primera vez introdujo el análisis de femicidio en la publicación Forensis y tomó todos los homicidios de mujeres que habían sido presuntamente por su pareja o por su expareja y hizo pues, una investigación de cada caso. Llegó a la conclusión que 43 de ellos correspondían a la clasificación, y ese mismo año en Colombia 8 hombres fueron asesinados por su pareja o su expareja. Claro que estos 8 hombres pues, no les hicieron pues, toda esa investigación pues, para ver cómo se podía clasificar este tipo de violencia, pero miren que aquí les traigo para comparar, porque es frecuente que se trate de equiparar la violencia que ejercen las mujeres contra los hombres contra la que ejercen los hombres contra las mujeres, y miren que las cifras muestran que no es lo mismo, porque sigue habiendo una inequidad de género, un desbalance de poder que está todavía pues, a favor de los hombres y que hace que los hombres asesinen a más mujeres que las mujeres asesinen a sus parejas. En Medellín, en el año 2010, se clasificaron pues, por la Secretaría de Gobierno 12 feminicidios íntimos de pareja o expareja, porque aquí es importante que la violencia en las relaciones de pareja se puede dar en cualquier etapa de la constitución de la pareja, durante el cortejo o durante la pareja establecida o durante su aparente disolución, ¿cierto? Mía o muerta. Bueno, en el año 2009 en Medellín se reportaron 61.139 víctimas de violencia intrafamiliar. De estas, 54.192 fueron, o sea, 89% mujeres, para una tasa de 238 por 100.000 habitantes, y los varones tuvieron una tasa de 31 por 100.000 habitantes, aquí estamos otra vez comparando. Y el número de casos reportados en Medellín ha aumentado un 39% desde el año 2005. Esto puede interpretarse o como que la violencia está aumentando o como que ya la estamos visibilizando más y que las personas ya la denuncian más, ¿cierto? Bueno, en Medellín, en cuanto a las fases de la constitución de la violencia,
en las relaciones de pareja como un problema social y un problema de salud pública, podemos hablar de 3 periodos. Entre 1975 y 1991, un primer periodo de visibilización. En 1975 se declaró el Año Internacional pues, de las Mujeres y empezó la década internacional de la mujer. Y en Medellín pues, empezaron todos estos grupos feministas, con los grupos de autoconciencia, y empezaron a visibilizar la violencia que ocurría en los barrios populares, y empezaron también a visibilizar que las facilitadoras, las sociólogas, las antropólogas que estaban perteneciendo pues, a estos grupos y que intervenían a estas mujeres también padecían la violencia en las relaciones de pareja, aunque en ese momento lo llamaban los golpes en el matrimonio o el maltrato conyugal, otras denominaciones, pues porque esta denominación es mucho más reciente. Entre 1991 y el año 2002, entonces ya a partir de la Constitución del 91, ya se empieza a implementar una serie de estrategias pues, en la ciudad de Medellín para abordar la violencia contra las mujeres. Y el año 2002, eso es el otro punto pues, de corte, porque en el año 2002 se institucionalizó, por así decirlo, parte del movimiento de mujeres de la ciudad con la creación de Metro Mujer, una dependencia de la Secretaría de Cultura Ciudadana, que adquirió una relevancia tal que en el año 2007 se transformó en la Secretaría de las Mujeres de Medellín, que es una dependencia de más alto nivel administrativo y que está encargada pues, de liderar todas las políticas en cuanto a las mujeres en la ciudad de Medellín y a tratar de abogar pues, por la equidad de género en toda la ciudad. Bueno, entonces a partir de la Secretaría de las Mujeres, entonces se han hecho algunas campañas específicas en algunas dimensiones de los derechos de las mujeres, ¿cierto? Pero sin embargo, dado pues estas tensiones y consensos que se dan en las políticas públicas entre los sectores más conservadores, antifeministas y los sectores más progresistas, pues no significa que estas estrategias sean totalmente homogéneas ni que las podamos considerar aún como políticas públicas en el sentido pleno de la palabra, pues como lo plantea el profesor Andrés Noel. Y también hay que tener en cuenta la complejidad de las relaciones de poder, de lo cual vamos a hablar más adelante. ¿Sí? Bueno, entonces, ya para hablar de los contextos explicativos, entonces, teniendo en cuenta estos insumos que les mencioné y sobre los cuales no voy a hablar en detalle, pues en aras del tiempo, entonces tenemos 3 contextos que son el contexto sociocultural, el político y el económico. El mayor peso pues, de lo que encontramos está en el contexto sociocultural, haciendo la salvedad que estamos indagando por las representaciones sociales, entonces nuestra pregunta tenía un fuerte componente sociocultural. Entonces, ¿cuáles son las condiciones estructurales? Es decir, las condiciones que tienen más peso y que pueden ayudar a explicar el fenómeno de la violencia y las relaciones de pareja en Medellín. Entonces, en lo sociocultural está la inequidad de género, ya vamos a ver de dónde salió esto. En lo político está la dominación masculina. En lo económico, la división sexual del trabajo. ¿Y cuáles son las condiciones coyunturales? Es decir, las condiciones que atizan este fenómeno y que no tienen pues, la misma fuerza que las estructurales. Entonces, el feminismo en primer lugar. ¿Por qué? Porque el feminismo, desde pues, toda su vertiente internacional y todo lo que específicamente ha ocurrido en Medellín, ha sido el movimiento que a través de esa consigna de los años 60 de las feministas radicales estadounidenses, de los personales políticos, permitió visibilizar la violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja, considerada pues por algunos grupos sociales como trivial, como un asunto de la cotidianidad, de lo privado, de lo que no debe hablarse porque no puede intervenirse, y ellas lo sacaron a la luz y empezaron a plantearlo como un problema social, político, cultural, económico y que puede intervenirse. El otro cambio pues, que se ha dado en todo el mundo y que en Medellín lo podemos encontrar con mayor fuerza pues, desde la segunda mitad del siglo XX es el cambio en las relaciones de género. Entonces, ¿a qué nos referimos eso? A que además pues, de todos estos movimientos feministas, pues las mujeres han accedido a la anticoncepción, han accedido pues, al trabajo remunerado, a la educación, y eso pues, ha representado unos cambios en las relaciones de género en lo público que se reflejan en lo privado y que van a alterar las relaciones, las relaciones de pareja. Y en Medellín un rasgo particular, porque una de las
de lo que me preguntaba Miguel, era qué era lo particular en Medellín. Pues en Medellín, en el proceso de constitución histórica, es muy particular para las relaciones de pareja, esa tendencia matriarcalista relativa, donde la mujer tiene gran relevancia en el ámbito de lo familiar, no tanto pues en el ámbito de lo público, y eso pues se refleja aún hoy en día. Y a partir de las últimas 3 décadas, con todo este contexto de violencia social que ha azotado con mayor fuerza la ciudad de Medellín, entonces estamos viendo un fortalecimiento de las masculinidades hegemónicas. Esto es esas figuras de los actores armados que tienen gran poder económico y político en ciertas zonas de la ciudad y que imponen unas normas de conducta, por así decirlo, y que ellos mismos las transgreden pues sin ninguna dificultad, y que se convierte como en un referente para gran parte pues de algunas comunidades, y que son unas figuras muy violentas. Los hombres, a partir de la masculinidad hegemónica, como lo demuestran las estadísticas, son los que se matan entre sí, también asumen conductas violentas contra sí mismos, y también son los que más matan a las mujeres, porque la masculinidad hegemónica tiene un componente en su socialización de estímulo de la violencia. La violencia es la manera pues como se responde ante pues muchas situaciones. Siguiente. Entonces, por ejemplo, ¿por qué ya estamos hablando de la inequidad de género? Entonces, en los discursos que encontramos una tensión entre estos discursos tradicionales y los discursos emergentes. Entonces no es que todo el mundo esté de este lado ni que todos los grupos sociales estén de este lado, están en pugna, y en un mismo grupo a veces hay quienes tienen una postura y otra. Entonces, en los discursos tradicionales tenemos todavía, y por esta constitución histórica pues que les hablaba de la cultura paisa, una fuerte influencia de la ética judeocristiana, con esto de que las uniones son indisolubles hasta que la muerte los separe, que la mujer tiene que soportar, que bueno, en la vida eterna pues va a estar la recompensa, bueno, todo esto. Hay unas relaciones de género tradicionales donde el padre es providente y la mujer es cuidadora, y se habla en estos discursos tradicionales de los crímenes pasionales, ¿cierto? Entonces la mató por pasión, entonces la mató por amor. Y por ejemplo decía una autora española, si el fútbol es pasión y hay un hincha de un equipo que asesina al otro hincha, porque nadie habla ahí de un crimen pasional, ¿cierto? Y decía ella misma, en el año pasado asesinaron en ese año 30 y tantas mujeres en España. Si el año pasado hubieran asesinado 30 y tantos jugadores de fútbol, ¿qué hubiera pasado, no? Entonces, pues mujeres que han sido asesinadas por su pareja. En los discursos emergentes, estos cambios de relaciones de género, los que ya hablamos, esta ética civil emergente, ¿cierto? Que es una ética laicista que propugna por la defensa de los derechos humanos y que se considera la violencia de pareja como un delito que merece sanción, que merece reparación y todas unas acciones no solamente para judicializarlo, sino para prevenir. Se puede prevenir no solo desde el terreno de la salud, sino desde otros terrenos sociales. Sigamos. Bueno, entonces miren, les traigo un fragmento pues, de una entrevista. Uno de los hombres decía, claro, cada vez que yo he visto o he oído de la violencia de pareja, eso me cae a mí, porque yo he sido como aportadora de esas cifras de parejas en este tipo de problemas, de llegar a la violencia, al maltrato físico. Tienen que equipar a violencia con maltrato físico. Entonces cada vez que yo veo eso, oigo eso, me siento mal porque yo también he estado en esto. Entonces él ya hace parte de un discurso emergente. Los hombres empiezan a cuestionar esa tradición, ese derecho masculino al castigo, porque ya saben que en esta ética civil ya no está bien golpear al más íntimo, al más querido, entonces se empiezan a cuestionar por eso. En cuanto pues al contexto económico, entonces la división sexual y social del trabajo, ¿por qué la trajimos? Pues porque las mujeres, incluso las mujeres que entrevistamos en los grupos focales, profesionales del área de la salud, para ligar un poco pues a lo que nos va a contar Mireia, ellas siguen a cargo de las tareas reproductivas y de cuidado, que esas tareas son no remuneradas, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace eso? Pues que tengan menores ingresos monetarios porque ellas tienen que dedicar parte de su tiempo a estas tareas. Y los hombres tienen mayor trabajo remunerado, más tiempo, tienen mayores ingresos y tienen
mayor autoridad. ¿Y qué pasaba también con muchas de las mujeres entrevistadas? Por ejemplo, de las mujeres que yo entrevisté había algunas que eran técnicas, egresadas de escena, etc. Y me decían, yo no puedo conseguir un trabajo como adecuado porque yo tengo que entrar a los niños a la guardería, sacarlos de la guardería. Hay un programa que se llama Buen Comienzo, y resulta que en Buen Comienzo me lo reciben a las 2 de la mañana y los entregan a las 3 de la tarde. Entonces, ¿qué trabajo yo voy a conseguir pues entre esas 2 horas? Ninguno. Lo que consigo son trabajos informales y no un trabajo formal remunerado pues de acuerdo a lo que yo estudié. Y mi marido trabaja por turnos y él no se preocupa por ir a recoger a las niñas, no, eso es mi responsabilidad. Entonces miren pues eso cómo se traduce en un ejemplo, y se considera en este contexto pues neoliberal que los derechos vienen pues de lo económico. Entonces quien provee es el que tiene mayores derechos, y eso lo consideran tanto hombres como mujeres. Entonces quien tiene mayores recursos económicos se considera con mayores derechos. Entonces miren lo que decía Alicia, que fue la primera entrevistada. Todos los nombres pues han sido cambiados por razones éticas, porque el hombre es trabajador y lleva todas las cosas a su casa. Miren, el hombre proveedor, pero la mujer tiene que estar dedicada a sus hijos, a su esposo, estar pendiente de ellos, la mujer cuidadora, y ellos no valoran eso. El trabajo de la casa no lo pagan, si lo pagan es con amor y respeto. El hombre puede ser fuerte, la mayor fuerza física de los hombres, pero es más fuerte de las mujeres. Esta es la representación social de la excelencia moral de las mujeres, porque la mujer está ahí cuando la necesitan, su mamá, su hermana, su amiga, su novia. Y la dominación masculina en el contexto político, de esta tradición que les hablaba del derecho masculino al castigo, de la asimetría de poder que sigue habiendo en espacios públicos y privados entre hombres y mujeres. Las mujeres somos socializadas más en la heteronomía, ¿no? Pues en la autonomía, en la independencia, y se siguen asignando más los espacios públicos a los hombres y privados a las mujeres. En el Consejo de la Ciudad de Medellín, que acabó de terminar el año pasado, había solo 3 mujeres. En el Consejo actual hay una mujer de 21 concejales. Y el desconocimiento de los derechos de las mujeres, que eso se da por los profesionales que intervienen, tanto hombres como mujeres. Incluso en el terreno de lo judicial, de la atención psicosocial, desconocen los derechos. Entonces, como desconocen los derechos de ellas, pues no les pueden prestar pues una atención adecuada, digamos. Entonces miren lo que por ejemplo nos decía un médico. Este médico en el momento de la entrevista tenía 35 años. Yo tengo el caso de una muchacha de 15 años que el novio la ha agredido. Yo la he atendido 3 veces. Primero ha sido creciente. La primera vez fue que el novio simplemente le pegó un puño, miren esta palabra, en un médico. La segunda vez ya llegó a porrear puño y pata, y la última vez que la atendí, eso fue hace como 4 meses, fue con un puñal. Ya le pegó su puñalada, o sea, ella llevaba luego para la puñalada, se la merecía algún modo, era su puñalada, era la puñalada. Porque cada vez que hablo con la muchacha, las 3 veces, justamente las 3 digo yo, me dice, lo que pasa es que yo sí lo quiero dejar, pero es que él después viene arrepentido, me da una serenata, me trae flores, se porta muy lindo, y es que yo lo quiero mucho. Entonces miren la simetría que se establece entre quien atiende y la atendida. No la veo como una igual, como una sujeta plena de derechos, entonces así no le voy a poder prestar pues una atención adecuada. Bueno, entonces como conclusiones, la violencia y las relaciones de pareja en Medellín es un problema social en el cual subyacen las construcciones culturales de género. Solo recientemente se empieza a considerar como un problema de salud pública, objeto de construcción de políticas públicas. No hay unanimidad, hay tendencias al cambio, con algunas acentuaciones regionales, y ya empieza a haber una ética social emergente, una modernidad laicista, y bueno, con todo esto pues que ya les expliqué. La fuerza del movimiento feminista en Medellín y también en el mundo, a través de la divulgación de publicaciones científicas, medios de comunicación y activismo, ha permitido pues que esta violencia se posicione cada vez más como un problema social y de salud pública. Se habla de la responsabilidad en esta violencia no solamente de los 2 integrantes de la pareja, sino también de las familias, de la sociedad y del Estado, de las resistencias políticas pues a los cambios. Y la salud pública se configura como un campo de proyecciones transdisciplinarias que está llamada al desarrollo de estrategias en articulación con las corrientes feministas contemporáneas para intervenir este problema. Entonces miren, esta es ya la última diapositiva, donde Liliana, una fiscala pues, que participó en un grupo focal, nos decía: desde la misma Constitución aparece que uno de los derechos de la víctima es el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Y dentro del tema de la reparación está el tema de garantía de la no repetición.
Entonces, una garantía de no repetición es que desde la infancia la historia de lo que sucede no se borre, y la única manera de que esa historia no se borre es viendo que nosotros somos víctimas de la violencia, que existe violencia al interior de nuestros hogares, es informándole a los niños desde pequeñitos en la historia, porque esa es la historia de nuestra Colombia. Bueno, entonces les reitero pues la invitación para el 20 de abril. Vamos a tener como comentaristas a la profesora Flora Thomas, el profesor Saúl Franco, que también nos acompaña el día de hoy. Y bueno, y si me quieren contactar, aquí está pues mi correo electrónico. Muchas gracias. Buenos días. ¿Aló? ¿Sí? La idea es que es muy poquito tiempo, pero la idea es tratar de presentar avances de la tesis de maestría de trabajo social con énfasis en familia y redes, y la tesis de maestría básicamente está enfocada en violencia en relaciones de pareja en mujeres profesionales del sector salud, una lectura desde la perspectiva de género, desde los derechos de las mujeres y desde las redes sociales. Básicamente les voy a hacer una presentación en 3 momentos muy rápidos. Un primer momento que tiene que ver con mi ejercicio disciplinar durante 10 a 15 años en salud pública, en los sistemas de vigilancia epidemiológico, en redes de buen trato, y en ese continuo conversatorio con nosotras las mujeres, de piel a piel, mirándonos a los ojos y sintiendo lo que implica la violencia. Creo que ese es básicamente el panorama, el ejercicio disciplinar y donde empieza a aparecer el problema de investigación. El segundo contexto es que empieza una pregunta. Las mujeres y la violencia siempre ha estado dibujada y retratada en una categoría. Mujeres, como lo presentaba Gladys, dependientes económicamente, dedicadas al hogar, con una responsabilidad en la crianza, de 3 a 4 a 5 hijos, y en estratos económicos bajos. Ese es como el retrato común que hay en salud pública frente a la violencia y a la violencia de pareja, donde hay un otro masculino que básicamente es quien genera el elemento relacional de violencia. Y quiero que retomemos esta imagen. Es un retrato, mujer de brazos cruzados, de Picasso, y es la primera imagen que yo tengo hace unos 15 años, cuando empezamos a conversar con mujeres. La observé y percibí el retrato exacto, mirada perdida, brazos cruzados y un cuerpo cubierto por lo celeste. Y es un poco hablar de ese sentimiento que está incrustado y que está en la impronta de nosotros las mujeres cuando se ha sido víctima de violencia. Hay una nostalgia que se recubre, pero además hay un silencio que es ese silencio que a veces no nos ha permitido romper con estructuras. Cuando empezamos a hablar sobre violencias, sobre cuando la mujer es capaz de decir algo pasa en mi cuerpo, algo pasa aquí, y estoy atravesando un momento que debe ser conversado y hablado y solucionado, inmediatamente empezamos a interrumpir las estructuras. Entonces, un poco retomando a Gladys, el interés de esta tesis también es la violencia de pareja, y de acuerdo a la definición de la OPS, definimos violencia de pareja como cualquier comportamiento de una relación íntima que cause daño físico, psíquico o sexual a los miembros de la relación. Dado que la mayoría de las víctimas de violencia de pareja somos nosotros las mujeres,
en el 93 se definió como un problema de orden y categórico de salud pública. Entonces esto es crucial para el proceso. Vale. Y quiero que nos paremos acá un momentico y retomar de dónde viene violencia, cuál es la raíz. Y la raíz de violencia es del latín violentia, que significa violencia, carácter violento, impetuoso, ferocidad, crueldad y fuerza violenta. Pero esa fuerza violenta está referida en particular a la fuerza aplicada. ¿Y aplicada a quién? A un alguien, a un otro, y en este caso a la mujer. Pero también puede haber violencia de la mujer hacia el hombre. Bueno, esta investigación básicamente en qué pretende avanzar y cuál es como el soporte explicativo es qué pasa con las mujeres profesionales que tienen un contexto totalmente diferente, ¿sí? En condiciones de autosuficiencia económica, reconocimiento social, con conocimiento de las afectaciones por durar en un tiempo determinado en una relación de violencia, en un estrato social 4 o 5, que son las características de las mujeres que estuvieron compartiendo en el estudio, pero están también en situaciones de violencia, han vivido violencia y soportan violencia. ¿Sí? Es un poco el contexto. Y aquí va a ser muy rápido, pero básicamente es el ejercicio disciplinar de la terapeuta ocupacional en salud pública en el contexto de violencia intrafamiliar, violencia contra las mujeres y el maltrato infantil, que es el sistema de vigilancia civil que inició desde 1999. Esto básicamente es el primer contexto. Sigamos. No vamos a detenernos, pero fotografía básicamente hace parte del archivo. Aquí quiero detenerme. Vinieron preguntas por resolver en el camino, tejiendo y desbaratando el tejido, hablando y reflexionando, llorando en la piel por lo violento de los seres humanos, cuando las historias relatadas de maltrato y abuso decantaban en figuras frágiles de niños y niñas, o en las voces de mujeres relatando sus narraciones una y otra vez, con un cuerpo cicatrizado por los golpes, los hematomas o los puntapiés, los jalones de cabello, y en los casos más graves ingresaban por el área de urgencias debido a que el conjunto de traumas y lesiones las ponían en eminentemente riesgo de muerte o de letalidad. Y cómo, a pesar del encuentro con el dolor, sus corazones palpitaban por el compañero, porque había amor. En este proceso de conversatorio también aparecemos las mujeres profesionales, ¿sí? Y en unos diálogos cotidianos también empezamos a hablar de eso que no se habla, y es que es vernos y percibirnos también en un momento de violencia. Y en esos diálogos fue donde inició este proceso de investigación. Para todos, nosotros tenemos las guías de atención de la mujer maltratada, que es la norma técnica, la 412 de 2000, que en ese momento era la norma técnica que guiaba el ejercicio de atención en salud en los servicios de urgencia. Bueno, este es un poco para que ustedes se familiaricen con el formato de CIVIN. Este fue el formato del 2000, que básicamente que busca capturar quién es el agresor, qué tipo de violencia se dio, en qué escenario se dio esa violencia, se fue en el hogar, en la calle, en el trabajo, quién fue el agresor, qué manejo se hizo en la institución y los datos pues, de relevancia de identificación. Seguimos. El deber de denunciar, el artículo 95 para 1991, la normatividad que en ese momento era la ley 294 del 96,
y básicamente ¿qué hacía? Una invisibilización de la violencia de pareja. Básicamente se decía que era importante sostener la familia como unidad. Y en este momento es tan grave la falta de conciencia de violencia de pareja que terminaba con los jueces de paz. Un juez de paz podía hacer una resolución de violencia de pareja. ¿Y a qué invitaba? A la conciliación. Esta fue reformada por la ley 575 del 2000, dale, porque creo que no vamos. Esto es cómo se generan todos los procesos de redes transsectoriales, de redes interinstitucionales en torno a mejorar la atención. Bueno, entonces, presunción del conocimiento común. Las mujeres víctimas de violencia en las relaciones de pareja suelen pertenecer a estrato socioeconómico bajo, dependientes de sus parejas, con educación primaria completa o secundaria incompleta, dedicadas al hogar con una dominación masculina, como lo presentaba Gladys. Se discute un poco el prejuicio. El feminismo como teoría crítica y movimiento social ha conceptualizado la violencia de género. En este sentido cuestiona las teorías que invisibilizan determinados fenómenos sociales y lo racionaliza. Cuando estos fenómenos se vuelven visibles, se producen conceptos críticos, formulados así, postulados para la acción. La perspectiva de género como categoría de análisis considera la posición particular que mujeres y hombres ocupan en la sociedad y tiene en cuenta las diferencias socioculturales en que las personas se inscriben, como también las representaciones sociales y significados que se transmiten entre personas, entre grupos sociales e instituciones acerca de lo que es ser hombre y de lo que es ser mujer en condiciones históricas de inequidad que definen formas del ejercicio de poder. No vamos a alcanzar. Y el otro postulado es una vida libre, una vida libre de violencia, una nueva ética desde la perspectiva de los derechos humanos. Entonces aquí nos detenemos y empezamos a hacernos una pregunta en búsqueda de la categoría mujeres profesionales del sector salud. En esos diálogos cotidianos y conversatorios empezamos a ver que las mujeres que estaban haciendo atención en el plano obligatorio de salud también estaban siendo víctimas de violencia. Y empezamos a hablar y empezamos a repensarnos qué está pasando ahí. Entonces a mí particularmente me surge una pregunta: si el sistema de vigilancia civil da cuenta de las mujeres como las describimos al principio, ¿qué está pasando con las mujeres profesionales? Estas mujeres profesionales están aportando un dato de denuncia. Estas mujeres profesionales asisten y hablan sobre lo que está pasando, o estas profesionales también están asistiendo a un servicio de urgencias por lesiones de ingreso. Solo las mujeres descritas con antelación notifican y alimentan un sistema de vigilancia. ¿Qué pasa con los testimonios cotidianos de mujeres profesionales que circulan en medios tales como la prensa, ambientes laborales y en otros escenarios? Una forma de detectar otras categorías como la de mujer profesional fue revisar un periodo específico en la base de datos. Entonces decidimos tomar el periodo del 2006 al 2010. Los resultados son bastante relevantes. Por cuestión de tiempo creo que voy a presentar uno o dos resultados, pero básicamente lo que se observa es que efectivamente las mujeres profesionales habían ingresado también por urgencia, habían consultado, pero también formaron parte del dato y de captura en el formato civil. Básicamente se retoma la base de datos 2006-2010, pues con ayuda con el doctor Henry Alejo, que es el coordinador del sistema de vigilancia, de
pues por respeto a la intimidad, no se retoma y se utiliza el análisis de datos a través del SPSS. Quiero solo dejarles dos elementos como para que quede la pregunta, pero hacia 2006 hay un total de casos de 14.870 casos totales, no solo de mujeres profesionales, sino de toda la población que aparece reportada en el sistema. Para el 2007, 19.159, para el 2008, 190.410, para el 2009, 20.133, para el 2010, 20.184 y para el 2011, 22.724. No, ahí se fue cero, pero son 19.410 casos. Vale, dale. Quiero dejarlos con esta imagen. Este fue producto de la investigación, pero esta gráfica permite visualizar un hallazgo relevante en relación con la violencia ejercida contra las mujeres, que han ejercido o han culminado estudios universitarios en Bogotá durante el quinquenio del 2006 al 2010. Para el 2006 tenemos una proporción de población del 95.5%, 2007 del 90.7%, 2008 88.6%, que va decantando 2009 87.5% y para el 2010 del 86.5%. ¿Esto qué quiere decir? Que es un dato confiable y que estamos ante una invitación a salud pública, porque siempre miramos la violencia en el contexto de las mujeres, del retrato que les presento. Entonces, aquí tenemos que hacer un análisis y apertura. ¿Qué está pasando con las mujeres profesionales? Y esa es una gran pregunta. Y creo que en la Universidad Nacional, en el escenario que estamos hoy aquí, durante el tiempo que también he estado, sobre todo, acentuando sobre esta tesis, muchas compañeras se han acercado y dicen: Mireya, yo quiero participar, yo también soy víctima de violencia. Entonces no somos unas, somos muchas. Ahí queda la pregunta. Nos detenemos acá, creo que no alcanzamos. La anterior, un poco para ver dónde decanta la violencia y en qué ciclo. Y básicamente de los 26 a los 35 años, pues es el periodo pues más alto para la violencia en mujeres pues adultas. Yo creo que no. Y este mapa es bien interesante. Es supremamente interesante porque es empezar un poco a repensarse paradigmas. Porque nosotros decimos: no, la violencia está puesta en Urbe, en Ciudad Bolívar. ¿Cuál otra vez que hayamos escuchado? ¿Cuál otra localidad está más puesta la violencia? En Suba, en Engativá. Pero nunca habíamos repensado el otro retrato. ¿Qué pasa con las mujeres profesionales? Y aquí básicamente, ¿qué se presenta? Están en tonalidades de verdes, pero, a ver, un dato interesante, para la localidad de Teusaquillo tenemos, me ayudas porque yo me amarro allá, pero básicamente, si miramos la localidad de Teusaquillo, la localidad de Fontibón, esto hacer dos cosas a la vez es complicado. Bueno, entonces si vemos Teusaquillo, Fontibón, Bosa, nos están referenciando que también hay mujeres profesionales víctimas, que sería este colorcito. Ay, no, mano, yo con esto me amarro. Pero básicamente nos están diciendo que hay una proporción del 4.3% a 5.3%, es decir, 5 mujeres profesionales están puestas en esas localidades y están siendo víctimas de violencia.
Y cuando ingresan por el sistema de vigilancia, ¿qué quiere decir? Algo muy complejo, que entraron por urgencia y entraron con hematomas, con lesiones, con fracturas, donde la vida realmente está en riesgo. Esto después lo analizamos con más tiempo, pero pues es solo para dejarles ahí un poco la